Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cita con Comunicar con todos los acentos. Desde que cambió el gobierno en Ecuador en mayo de 2017, todo ha sido muy convulso. Se podría decir que no pasa día sin que haya algún altercado entre el pasado gobierno y el actual. De algunos de los motivos de estas discordias vamos a hablar hoy con Esther Cuesta, de Movimiento Alianza País, asambleísta electa por Europa, Asia y Oceanía, que se encuentra estos días en Italia. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, un gusto conversar nuevamente contigo, tú desde Milán y yo desde Génova. Sí, de hecho, estás en Génova. Sé que ayer has tenido, que era el 3 de marzo, porque esto no se sabe cuándo saldrá, sé que has hecho una rendición de cuentas, al mejor estilo Correa, del periodo mayo 2017, febrero 2018. Comencemos por aquí y en resumidas para nosotros. ¿Cómo fue? Bueno, fue a pesar del frío, de la nieve, el hielo que hemos vivido estos últimos días en toda Europa y particularmente en Génova, con temperaturas -0, fue realmente un encuentro muy bonito, importante porque es la oportunidad que tenemos los asambleístas, las personas que hemos sido elegidas por la ciudadanía y en mi caso por migrantes en Europa, Asia y Oceanía, de informar el trabajo realizado en estos 9 meses, que parecen 9 años ya, en la Asamblea Nacional. Todo un parto. Sí, un embarazo, quiero como decir. un parto, exacto, como un parto, pero creo que el parto es mucho más hermoso. y bueno, pues era para informar las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que estamos preparando una vez que ya hemos recibido los aportes de la ciudadanía para mejorar esta ley que, como tú sabes, es la primera ley en el mundo que establece los derechos de los migrantes, informar que aprobamos en la Comisión de Relaciones Internacionales, de la cual soy vicepresidenta, 18 acuerdos multilaterales y bilaterales firmados por el Ecuador. Muchos de ellos tienen que ver con migración. Con Australia, por ejemplo, ratificamos un memorando de entendimiento para que haya una mayor movilidad entre jóvenes de 18 a 31 años y puedan ir a estudiar, a trabajar en Australia y viceversa. Memorando de entendimiento con México. También aprobamos la ley para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Aprobamos el presupuesto del Estado. La mayor parte del presupuesto del Estado va al área social. Y bueno, algo que tenía que comunicar a la ciudadanía, que lo sabemos también, es que el gobierno pues entregó el dinero electrónico a la banca privada, lo cual nos crea una serie de preocupaciones por los altos costos de las transacciones bancarias en el Ecuador. ¿Y cómo reaccionó la gente? Bueno, la gente, yo creo que hay una preocupación muy grande porque, como tú sabes, en los últimos años ha habido ya no una migración hacia Italia, sino todo lo contrario. Hay una migración de ecuatorianos hacia Ecuador, italianos cada vez vienen más con pareja o sin pareja ecuatoriana al Ecuador, porque han visto en los últimos años, sobre todo del gobierno anterior, del gobierno del presidente Rafael Correa, mayores oportunidades para profesionales. De hecho, informé también que soy presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Italia-Ecuador. Ah, esto no lo sabía yo. Sí, hemos conformado este grupo interparlamentario, estamos esperando las elecciones de Italia, mucha suerte a todos los amigos. Que son justamente hoy, 4 de marzo. Exactamente, hoy que Italia está eligiendo su nuevo futuro también. Y pues desde este grupo interparlamentario tenemos 2 objetivos principales que quisiera compartir. El primero tiene que ver con el apoyar, el seguir impulsando la exención del visado Schengen para ecuatorianos que puedan venir al espacio Schengen por una estadía de hasta 90 días. Sabemos, como te decía, ya no hay esa migración de Ecuador a Europa. Las cifras son muy claras al respecto. Los que vienen son niños, hijos por reagrupación familiar, y si se incrementa la población ecuatoriana en Italia es porque las mujeres tenemos hijos, estamos en edad reproductiva y todavía creemos en la familia. Entonces eso es algo que queremos impulsar, algo que ya
vino trabajando el gobierno del presidente Rafael Correa en cada reunión que tuvo con el presidente Rajoy, pues fue un tema central para pedir esta exención del visado Schengen. Y eso también facilitaría también las relaciones familiares. Imagínate que un hijo que está aquí, la mamá o el papá está en Ecuador, que se puedan visitar. No solamente que el niño o la niña tenga que ir a Ecuador, sino que el papá también pueda venir a ver a su hijo. Y también nuestra comunidad nos ha manifestado que a veces uno, por ejemplo, no está bien, lo acaban de operar y necesita una hermana, una mamá, una prima, que pueda venir a cuidarla por, qué sé yo, unas 3 semanas después de salir del hospital de una operación. Claro. Crearía también mayor intercambio cultural, que puedan venir artistas, mayor intercambio comercial, de inversión, empresarios. Todo eso facilitaría el no tener que hacer un trámite como una visa. Y el otro objetivo que tenemos desde el grupo parlamentario es seguir impulsando que Italia y Ecuador puedan firmar el convenio de seguridad social para que las aportaciones sociales que realizamos los ecuatorianos en Italia no se queden en el aire. Es un dinero, tú sabes, es el dinero de los trabajadores, es un derecho de los trabajadores. Y pues, digamos que trabajan 10 años en Italia y se regresan a Ecuador, ese dinero, esos aportes puedan ser transferidos a su seguro social en Ecuador y pues no se pierdan. Eso es algo que seguiremos impulsando. Ya también la embajada ha venido trabajando esto por años bajo el gobierno del presidente Correa, así que nosotros vamos a seguir impulsando para que se pueda firmar muy pronto este convenio. Muy bien, fantástico. En Génova también has tenido una conferencia sobre los jóvenes de hoy, derechos, integración y participación política. ¿Qué futuro se puede pronosticar para los jóvenes ecuatorianos residentes en el exterior? ¿Hay algún tipo de ayuda o soporte para ellos por parte del gobierno actual de Ecuador, como sucedía con el gobierno de Correa, o han cambiado las cosas a este respecto con el actual gobierno? Bueno, nosotros desde la Asamblea y los ecuatorianos en el exterior hemos adquirido una serie de derechos, nosotros los migrantes, una serie de derechos adquiridos durante los 10 años de Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de ese gran compañero Rafael Correa. Entonces, digamos, no van a poder retroceder. Yo creo que el gobierno tiene muchas dificultades en que va a poder retroceder en cuanto a derechos de los migrantes, porque nosotros ahora no solamente tenemos derechos constitucionales, sino también tenemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana que establece claramente los derechos que tenemos los migrantes, como por ejemplo el acceso a la educación de todo nivel y también el acceso a las becas universitarias otorgadas a ecuatorianos residentes también en el exterior. Esta charla que tuvimos en el colegio, en las clases nocturnas del Colegio Vittorio Emanuele II Ruffini, un colegio público en el centro de Génova, donde aproximadamente el 25%, María, el 25% de los estudiantes que asisten a los cursos nocturnos de este colegio son de origen ecuatoriano. ¿Qué significa, tú sabes, los cursos nocturnos? Que ya no es la escuela de obligación. No es que cuando tú sabes, cuando uno tiene 14 años, que los papás, no, tienes que ir al colegio. Aquí son jóvenes que han decidido por su voluntad, estudios, por su voluntad, que han considerado la importancia del estudio, de la formación, de la capacitación, que nos puede abrir mayores oportunidades, mayores puertas para un trabajo, para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias, sea que permanezcamos en Italia, en Europa o en cualquier país o regresemos al Ecuador. Y eso es algo que merece un respeto, una admiración de estos jóvenes que, tú sabes, trabajan todo el día, tienen familia, tienen hijos, tienen responsabilidades, tienen que pagar la renta, tienen una serie de responsabilidades como adultos y han decidido estudiar. Yo creo, de hecho, los estudiantes latinoamericanos son el número mayor de estudiantes extranjeros en la Universidad de Génova. Se están preparando, están haciendo licenciaturas, maestrías, doctorados, y es así donde pues van a poder aportar de mejor manera a la sociedad italiana, a estos jóvenes ecuatorianos que son pues perfectamente integrados y tienen también la habilidad de hablar 2 y 3 lenguas. Claro. En un contexto como hoy, pues
te abre muchas más puertas en el ámbito laboral y profesional. Fantástico. Me alegra mucho esta cosa. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La Ley Orgánica de Movilidad Humana obliga al Estado ecuatoriano a defender los derechos de los ecuatorianos en el exterior. ¿Esto sigue siendo así tras el cambio de gobierno? Bueno, precisamente la importancia de la ley, María, es que no importa el gobierno que venga. Nosotros tenemos una ley y los funcionarios públicos tienen que cumplir esa ley. Nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a seguir nuestro rol de fiscalización, porque no solamente nosotros en la Asamblea legislamos, sino fiscalizamos con el fin de asegurarnos que los entes competentes para garantizar los derechos de los ecuatorianos establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana puedan hacer su trabajo, puedan cumplir la ley. Aquí no se trata de que ya no más de voluntad política, porque durante el gobierno de Rafael Correa hubo esa voluntad firme, política, de defender los derechos de los migrantes, algo que nunca había pasado en la historia del Ecuador. Nosotros los migrantes éramos la última rueda del coche, éramos los excluidos sistemática e históricamente, simplemente invisibles en la historia del país. Ni siquiera existíamos en una constitución, no teníamos derechos, no podíamos ser elegidos para ser representantes en el Parlamento ecuatoriano. Eso cambió con el gobierno de Rafael Correa. Entonces, ahora lo que nos toca es hacer seguimiento, vigilar que las autoridades competentes hagan su trabajo y cumplan la ley. Lo que yo invito a los compatriotas en el exterior es que si conocemos que en algún momento no se cumple la ley, no se da un trámite consular que es el derecho nuestro, que lo denunciemos. No, aquí no se trata de ser mala gente o buena gente, aquí se trata de cumplir la ley. Y nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de también vigilar que se cumpla la ley y no ser cómplices de violaciones de las leyes y de la normativa ecuatoriana. Bueno, a propósito de cambio de gobierno, entre las muchas cosas singulares, por decirlo de alguna manera, que han ocurrido una vez posicionado Lenín Moreno como presidente del gobierno, una me llamó mucho la atención. El que fue elegido vicepresidente, que fue elegido con los votos del pueblo, Jorge Glass, fue detenido, encarcelado preventivamente y posteriormente condenado a 6 años de cárcel. Muchos hablan de golpe jurídico y piden su liberación. Bueno, Esther, sin entrar en el mérito del porqué de este encarcelamiento, porque no quiero entrar en méritos judiciales, pero me gustaría saber si crees que sería posible revertir esta sentencia condenatoria o es algo que ya no tiene vuelta atrás. Ayer, por ejemplo, sé que hubo una manifestación, una de las muchas, y hubo una carga policial. Creo que la ciudadanía está despertando, María. Nosotros en el Ecuador hemos pasado unos 10 años de un progresivo avance en derechos, en el respeto de los derechos humanos, en que la ciudadanía también puede ser parte de ese cambio del país que buscamos. No solamente que los otros lo hagan, sino nosotros ser parte activa de esas transformaciones sociales que vivimos en los 10 años de Revolución Ciudadana. La gente está despertando, se está dando cuenta, los medios de comunicación, ojalá tuviéramos medios de comunicación como este, mucho más en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación privados y públicos son los que están maquillando esta realidad con el fin de crear una cierta opinión pública de complicidad a lo que tú bien llamaste la judicialización de la política. Es algo que no lo vemos solamente en el Ecuador, lo hemos visto claramente en Brasil. Un golpe de Estado blando está pasando en otros ámbitos de América Latina y el mundo. Obviamente esto no lo sacan los medios de comunicación, lo quieren tapiñar, para usar un término bastante guayaco. Y el caso de nuestro vicepresidente es un evidente caso de violación de derechos humanos. Imagínate ponerle cárcel preventiva, una medida cautelar de la cárcel, o sea, era simplemente para tomarse la vicepresidencia. Eso es clarísimo como el agua. Ya se presentó a las instancias internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del vicepresidente Jorge Glass. La gente no se va a cansar. Pensemos en las madres de Plaza de Mayo. O sea, todos los jueves estaban ahí en la plaza las madres y las abuelas
buscando justicia, buscando la verdad por parte de un gobierno. Y yo creo que eso va a seguir pasando en el Ecuador porque la gente va a exigir justicia. No podemos seguir judicializando la política porque no solamente es en el caso del vicepresidente, el caso más grave es del vicepresidente Jorge Glass, pero últimamente me parece que ayer salió en las noticias que ahora exministros también del presidente Correa han sido pues glosados por Contraloría. La Contraloría está siendo también un organismo que, si bien es cierto, es un organismo de control, se está transformando en un organismo para atemorizar, para chantajear, para callar a personalidades, a autoridades, a ciudadanos que puedan expresarse libremente. Y eso realmente es muy peligroso en una democracia, en una república, y creo que, repito, la gente está despertando. A partir de la consulta popular nos estamos dando cuenta de la inconstitucionalidad de esta consulta popular. Voy a ponerte más leña al fuego sobre temas jurídicos. Recientemente la bancada de asambleístas de la Revolución Ciudadana ha manifestado públicamente en un boletín de prensa su repudio por los acontecimientos que ven como protagonista el mismísimo presidente de la Asamblea, José Serrano. Sé que es un tema delicado, pero bueno, solo si puedes hacerme un breve resumen, porque yo desde aquí, desde Italia, a veces me pierdo detalles, no entiendo bien, y supongo que como yo mucha otra gente. Un breve resumen de estos acontecimientos y decirme cuál es tu posición ante los mismos, en el límite de lo posible, claro. No me gusta la política del terror, pero sé que eso da mucho miedo y entendería que no quisieras contestarme. Dime tú. Bueno, me ratifico en lo que ya manifestamos desde nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, de principios, de coherencia, de conciencia y de memoria. Nosotros en este boletín ya rechazamos estas conversaciones, para mí, para nosotros, inaceptables, inadmisibles, vergonzosas. Te digo, para mí antes era un honor poder decir, bueno, yo soy del Ecuador, tenemos este gobierno que ha avanzado en tantos temas sociales bajo el presidente Rafael Correa, un gobierno que era reconocido a nivel mundial, un gobierno que trabajó hacia la erradicación de la pobreza, de la miseria, de mayores oportunidades para todos los ciudadanos, hacia una mayor equidad, hacia una mayor justicia social, reconocido por las Naciones Unidas, por la CEPAL, por los organismos internacionales, multilaterales. Eso no sucede hoy en el Ecuador. Hoy en el Ecuador vivimos una crisis institucional que afecta no solamente a las máximas autoridades del Estado, sino a todos los ciudadanos, a los mismos migrantes que estamos en Europa, y cómo nosotros, como tú decías, cómo explicamos lo que está pasando en el Ecuador. Esa conversación es absolutamente vergonzosa, donde pues se hablan de acuerdos, está el presidente de la Asamblea Nacional con el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, donde se habla pues con una serie de adjetivos, de acuerdos, que no está cumpliendo los acuerdos, que no se sabe para quién responde ahora Vaca Mancheno, que no se sabe, digamos, cuál es su jefe, en otras palabras, cuando el fiscal pues no tendría que llegar a acuerdos, sino simplemente cumplir la ley, lo cual es realmente grave. Pero mira, ya desde que el Ecuador, bueno, el gobierno decidió convocar una consulta popular sin un criterio de la Corte Constitucional, eso, María, en Italia o en cualquier país con una democracia sólida no hubiera pasado. O sea, ese silencio de la Corte Constitucional, cómplice de permitir que el Ecuador convocara a una consulta popular y referéndum sin ese filtro de la constitucionalidad de las preguntas en una consulta popular y referéndum, es inadmisible para nosotros. Es inadmisible para los que creemos en la democracia, para los que creemos en la separación, en la independencia de las diferentes funciones del Estado. Lo que pasó, esa conversación que fue denunciada por el mismo fiscal... Una conversación que alguien grabó, ¿no? Alguien grabó, pero lo importante aquí es lo que se dijo. O sea, aquí es lo que se dijo, diciendo pues que el fiscal no debería seguir en su cargo hasta finales del año pasado,
es decir, pues que cada uno aquí decide hasta cuándo tú estás en un cargo, porque tú le caes bien o porque no sigues de acuerdo. O sea, ¿en qué país estamos? El país del reparto, el país del dame y yo te doy, del país de que tú haces esto, yo te hago esto, tú me cubres esto, yo te cubro esto. Ese no es el país que queremos los ecuatorianos. Ese no es el país por el cual la mayoría de los ecuatorianos votamos en abril del año pasado. El Ecuador está viviendo esta crisis y de nuevo, todo lo que sube baja. Claro. Y vamos a ir yendo a una crisis mucho mayor para después, de nuevo, la gente se va a cansar, porque los ciudadanos ya no estamos para vivir esta crisis del país que nos va a llevar a un caos mayor donde no se sabe el horizonte del gobierno, no se sabe hacia dónde quiere ir el gobierno, porque tiene que de alguna manera contentar a los diferentes partidos políticos y a los diferentes grupos de poder fácticos que existen en el Ecuador, poderes políticos, económicos, mediáticos, transnacionales. ¿Cuáles serán tus próximos pasos como asambleísta? Bueno, como asambleísta, reitero, impulsar la eliminación de la visa Schengen para ecuatorianos que puedan venir a la Unión Europea a visitar a sus familias. Ya hay otros países latinoamericanos que lo consiguieron hace un par de años o 3, ¿no? Perú y Colombia, obviamente cuando firmaron el acuerdo comercial, para nosotros era importante hacer esta distinción porque no puedes hacer negociaciones de lo mismo con camarones y con seres humanos. Ah, ya, claro. Sí, era diferente. Son dos planos diferentes. Y el Ecuador fue muy claro en eso. Y firmamos el acuerdo comercial multipartes que ha sido eminentemente beneficioso para la Unión Europea y para el Ecuador. Las exportaciones e importaciones de ambas balanzas comerciales se ha incrementado, lo cual pues estamos muy contentos y la Unión Europea también ha visto los beneficios. Pero estamos hablando ahora de seres humanos, que tiene otra responsabilidad por parte de los gobiernos. Así que vamos a seguir impulsando la eliminación del visado Schengen, vamos a seguir continuando este trabajo que ya se lo vino haciendo desde el gobierno de Rafael Correa, vamos a seguir impulsando la firma del Convenio de Seguridad Social Italia-Ecuador y algo importante también desde nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, vamos a seguir trabajando por ese plan de trabajo, por ese plan de gobierno por los cuales la mayoría de los ecuatorianos votó en abril pasado. Nosotros no hemos cambiado de bandera, no hemos cambiado por oportunismo, por conveniencia de un lado a otro. María, a mí me votaron los migrantes y yo no voy a defraudar a los migrantes. Los migrantes reconocemos el trabajo que realizó Rafael Correa en estos 10 años de gestión, los derechos que hemos adquirido nosotros los migrantes. Antes éramos simplemente inexistentes en la Constitución, en la política pública ecuatoriana. Eso cambió gracias a Rafael Correa. No podemos perder la memoria, no podemos ser un pueblo desmemoriado. El pueblo sin memoria no sabe para dónde va, no entiende su presente y no va a poder crear un horizonte para el futuro. No voy a traicionar a los migrantes. Los migrantes dieron un rotundo no a la consulta popular de febrero y yo estoy con ellos. Yo no voy a defraudar a la gente que votó por mí, yo no voy a defraudar a la gente que confió en mí. Yo entré en política para servir. Yo no entré en política para servirme del país. Yo entré en política para servir a mi patria, para servir a los ciudadanos, para servir a los migrantes en Europa, Asia y Oceanía. Por eso estoy en la Asamblea Nacional. Y desde allí vamos a seguir trabajando con los principios, con la coherencia de la Revolución Ciudadana hacia una mayor igualdad, hacia una mayor equidad, con justicia social, mayores oportunidades para jóvenes, para migrantes, para mujeres, para compañeros indígenas, montubios, para todas esas personas que fuimos excluidas de la sociedad, para madres solteras, para niños, niñas y adolescentes ecuatorianos en donde quiera que nos encontremos. Nuestro trabajo es tutelar que nuestros derechos estén respetados por parte de todos los gobiernos de turno. Y nosotros seguiremos haciendo eso desde la Asamblea Nacional con transparencia, con honestidad, porque es la única manera en la cual puedo trabajar. No podría trabajar de otra manera. Así que yo invito a los compatriotas de mantener el contacto conmigo
por medio de mis redes sociales, por medio de Facebook, Esther Cuesta Asambleísta, o mi página personal, Esther Cuesta Santana, por medio de Twitter, Esther Cuesta San, por medio de mi blog de la Asamblea Nacional. En fin, estoy siempre pues disponible para poder mantener este diálogo que nos permite trabajar mejor y poder representar mejor a los migrantes en la Asamblea Nacional. Muy bien, una línea directa, o sea, si quieren te encuentran. Me parece la mejor cosa que puede hacer un político. Pues nada, Esther, yo te deseo mucha suerte, porque creo que la vas a necesitar, porque estás ahí en un limbo raro, ahora con el gobierno así. Mucha suerte y hasta la próxima. Si quieres añadir algo más, si no, cerramos. Sí, solo que no estamos en un limbo, estamos en una posición firme que a la gente a lo mejor le puede incomodar, porque no me voy por conveniencia a un partido, no me voy por conveniencia a una tendencia política. A veces puede tener su costo ser firme en tus convicciones, pero cuando sabes que estás en el lado correcto de la historia, cuando sabes que eres consecuente contigo misma y con la gente que votó por ti, no puedes actuar de otra manera. Estoy en el lado correcto de la historia y eso lo tengo muy claro, y los migrantes en Europa, Asia y Oceanía también lo tenemos muy claro de dónde estamos, y seguiremos firmes con nuestras convicciones, no por oportunismo, no por conveniencia política, no para que me den un cargo político a un familiar. Eso lo tenemos muy claro en la bancada de la Revolución Ciudadana con Principios. Un abrazo y hasta pronto, María. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Chao, chao. Arrivederci. Arrivederci. A la próxima. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí con todos los acentos.